país. Pero permíteme que comience este nuevo tramo de Despierta Aragón hablándote de un gremio que, a pesar de la que está cayendo, acaba de recibir, supongo que con muchísimo alivio, el respaldo del Gobierno de Aragón en su lucha por demostrar la competencia desleal de determinadas cooperativas que no cumplían con lo establecido por la ley. Me refiero al sector de los transportistas aragoneses. En un comunicado público, la Dirección General de Transporte ha anunciado el endurecimiento en el control de las falsas cooperativas que tanto daño están haciendo al sector, tirando precios con los que los camioneros no podían competir. José Antonio Moliner es presidente de Tradimes, la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Fuisteis precisamente vosotros los que denunciasteis la existencia de esta competencia desleal a través de una falsa cooperativa. ¿Cómo funcionaba, José Antonio? Mira, pues sí, Tradime lleva ya unos cuantos años, tiempo lleva ya Tradime detrás de estas falsas cooperativas de transporte que no hacen más que bolsas de esclavismo, guetos de gente totalmente arruinada y, por supuesto, nos arrastra a nosotros a lo mismo, a la ruina. Esto funciona de una manera, pues, si nosotros hablamos de cooperativas, siempre pensamos que es un grupo de personas que se unen pues para un objetivo común, con su esfuerzo lograrlo, ¿no? Pues esto no es así. Esto es un grupo de personas, de 2, 3 personas que se unen para explotar a todo el que se acerca por allí. ¿Por qué? Pues porque para ser transportista hace falta unos requisitos según la LOT, que la ley esta es una ley de ordenación del transporte terrestre y viene de 1987, no es de ahora. Y unos requisitos son la capacitación profesional, la honorabilidad, que no dudo que la tengan, y por supuesto la capacidad económica. Esta gente no las tiene. Entonces estos señores han visto la oportunidad de venderles esto, la capacitación, que es el título de transportista que llamamos comúnmente entre nosotros. Entonces, previo pago de una cantidad, estos señores pasan a ser socios de la cooperativa, pero, ojo, no socios de la cooperativa, pasan a ser una microempresa dentro de esa cooperativa. La prueba la tenemos que estas cooperativas no tienen ni departamento de logística, como cualquier otra empresa. Cada 10, 15 camiones tiene que tener un controlador de esos camiones, pues claro, pues para proveerles de cargas, descargas, en fin, de estar al cargo de ellos, y esta gente no. ¿Qué es lo que supone esto? Pues que una persona sin preparación ninguna en el transporte se dedica a transportar. ¿Quién se aprovecha? Pues estos señores que le cobran el dinero y ciertos operadores logísticos que sacan una ventaja, porque este señor al entregar ese dinero tiene que aguantar durante 2 años mínimo en esa cooperativa. Si no, no le devuelven el dinero, que suele rondar entre 10 y 12.000 euros de entrada en esa cooperativa. El Gobierno de Aragón habla en su comunicado de una falsa cooperativa, pero ¿es una práctica más habitual de lo que se cree tanto aquí como en el conjunto del país? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos censados y bien registrados entre 7.500 y 8.000 camiones en toda España que están en estas condiciones, con lo cual la distorsión que crean en el mercado de transporte, sumada a los vehículos de las matrículas del Este, que ya hemos hablado en otras ocasiones de ellos, pues se hace insostenible la situación del transporte de la pequeña y mediana empresa en Aragón. Los grandes operadores aquí tienen su hábitat perfecto pues para abusar de esta gente, tanto de unos como de otros. Claro, entonces ahora estos transportistas que están en torno a esta falsa cooperativa, a partir de ahora en la comunidad aragonesa, ¿qué es lo que les espera? Es decir, ¿se quedan sin trabajo? ¿Se tienen que buscar la vida fuera? Eso habrá que preguntarlo porque tienen otro expediente abierto en el Departamento de Empleo. Hay otro expediente abierto a esta misma cooperativa porque han solicitado la inspección de empleo que les quiten el estatus de cooperativa. Entonces me imagino que se formará pues lo que realmente es una sociedad limitada y tendrán que ir al régimen general de la Seguridad Social, que en realidad esa es la ventaja que andan buscando para venderlo en el mercado del transporte. Si un autónomo paga unos 50 euros de la tarifa de emprendedor de Seguridad Social, un asalariado en cualquier empresa de las que tenemos en Aragón está pagando 850, aparte del costo de vacaciones, pues bajas. Esta gente no tiene nada de todo eso, es lo que buscan esclavos, simplemente esclavos, sin ningún tipo de beneficio ni laboral, ni de vacaciones, absolutamente de nada. ¿Se acaba entonces el problema con las medidas que va a poner en marcha el gobierno autonómico? Yo creo que es muy importante lo que ha hecho el gobierno y desde luego desde Tradime se lo agradecemos lo que ha hecho el gobierno de Aragón. El siguiente paso es, desde el gobierno de Aragón o desde el gobierno nacional, y que contamos con la ayuda del gobierno de Aragón, es que estas cooperativas
estén en el régimen general de la Seguridad Social y se acabó el problema, simplemente así. Si quieren hacer una cooperativa no hay ningún problema, pero que estén en el régimen general y que sea una cooperativa de verdad, no esté hecha para el lucro de unas personas y para la ruina de otras, porque si nosotros tenemos toda esta información de estas cooperativas es de personas que no son transportistas, son trabajadores. Estas personas han venido a nosotros arruinados, los han arruinado, les han chupado la sangre totalmente porque es una estafa, sinceramente es una estafa. Nosotros al que podemos le ayudamos, los hemos acompañado a juicios contra estas entidades, porque es que es de verdad, es aberrante cómo puede llegar a haber personas con tan poco escrúpulo de hacer esto con otras personas, con otros seres humanos. José Antonio Moliner, satisfechos entonces, como decíamos, por esta medida que acaba de anunciar el Gobierno de Aragón. Veremos a ver qué recorrido tiene. Gracias por atendernos como siempre. Buen trabajo y un saludo a todos los transportistas, camioneros y no camioneros de nuestra comunidad. Un saludo. Si me dejas un momentín, ¿sí? Solo una aclaración. Yo quiero que esto sea un aviso para todo aquel que quiera hacer un atajo para introducirse en el transporte. Este no es el camino. Para ir al transporte hay un camino lícito y totalmente seguro. Las tarjetas de transporte ya no cuestan dinero. O sea, se dan gratis con el camión y con el título de competencia profesional. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ir como hay que ir. No buscando atajos, porque si buscamos atajos ocurre, pues, desgraciadamente, lo que he dicho antes. Nada más. Muchas gracias. Gracias, José Antonio Moliner, presidente de Tradaime. Un saludo, buenos días. La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera.